vamos a avanzar con la clase para no andar tan correteados la semana, ¿sí? Estamos en el bloque 5 que se llama funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas, bueno, pues mm, digamos que no nos vamos a clavar mucho en qué se pueden utilizar, son muy valiosas. eh, Principal aplicación, y que la van a ver en el bachillerato, yo esperaría que la vieran, bueno, al menos si llevan clases conmigo, de los que vayan a temas selectos de física, pues bueno, sirven para describir propagación de ondas, y por ejemplo las ondas son la principal herramienta que utilizamos para telecomunicaciones. Entonces las funciones trigonométricas pues son la base de todas nuestras comunicaciones, desde una señal de radio, que puede ser algo muy sencillo, hasta tecnologías como el Wi-Fi, el Bluetooth, los infrarrojos o cualquier forma a distancia que ustedes tengan para mandar información, ¿sí? Digamos a manera de motivarse. Ahora, una función en matemáticas, eh, como tal, se vean hasta el tema de matemáticas 4, pero aquí lo podemos resumir como una regla de correspondencia. Nosotros vamos a ir analizando distintos valores, por ejemplo, 1, 2, 3, los grados, por ejemplo, 20, 30, 40, 50, 70 grados, etcétera. Entonces vamos a ver a esos valores qué números les corresponden, por eso se llaman funciones trigonométricas. Entonces esto ya es para de lleno conocer todos los valores que produce el seno de un ángulo, todos los valores que puede producir el coseno de un ángulo, la tangente de un ángulo, etcétera. Entonces, una manera fácil de visualizar todos los valores que les puede dar una calculadora para todos los ángulos es a través de una gráfica. Por eso vamos a estudiar un poquito el plano cartesiano, que algunos de ustedes seguramente ya lo conocen. ¿Sí? Vamos a analizar las funciones en lo que se llama la posición normal en el primer cuadrante, que son para los valores positivos del 0 a 90 grados. ¿Sí? Vamos a aprender a entender qué significa el seno, coseno y la tangente de un ángulo positivo y de un ángulo negativo. Es decir, aquí vamos a empezar a discutir de qué trata este rollo de los ángulos negativos, que es una idea muy simple. ¿Sí? Este, entonces, vamos aquí a analizar diferentes tipos de ángulos, ¿sí? Y vamos a presentarles una de las cosas más potentes que existe en toda la matemática, que es el círculo unitario, y es otra manera de deducir o de sacar a las funciones trigonométricas, ¿sí? Y ya que tengamos lo del círculo unitario, pues vamos a empezar a ver identidades. Esto de las identidades, pues bueno, es un tema bastante extenso, entonces la idea aquí nada más es dar una breve introducción de qué se tratan. ¿Sí? Ejemplos de identidades ya las hemos visto, ya las hemos utilizado. Particularmente las que ya han sido discutidas es las correspondientes, ¿no? Que son de la secante, la cosecante y la cotangente, que una secante se puede transformar en 1 sobre coseno. Ese es un ejemplo de identidad. ¿Sí? O, por ejemplo, una cosecante se puede transformar en un seno, y una cotangente se puede escribir en términos de la tangente. Y bueno, pues vamos a ver las gráficas de las funciones como tales, ¿sí? Y vamos a entender todo el conjunto de valores que salen de las funciones trigonométricas. Entonces, aquí les da una breve introducción de para qué pueden ser utilizar las funciones trigonométricas. Eh, Principalmente se pueden utilizar para geolocalizar puntos, ¿sí? El famoso GPS, eh, para encontrar puntos en el planeta Tierra. Utilizamos unas coordenadas especiales que se llaman esféricas, ¿sí? Que son dos ángulos y una distancia, que en este caso es el nivel del mar, que puede ser la altura o la profundidad. Entonces las funciones trigonométricas son básicas para que un GPS funcione bien, y se utilizan mucho para programar la física de videojuegos, ¿sí? Entonces, o sea, de hecho, si a ustedes les gustaría, luego está de moda que les gustaría ser youtubers, gamers o cosas así, pensando en cuestiones un poquito más serias, digamos, si ustedes en algún momento quisieran diseñar videojuegos, pues bueno, hay que saber mucha matemática, ¿sí? El sueño dorado de todos, diseñar tu propio videojuego, bueno, de muchos chicos, ¿no? No digo que de todos. Esta es la evaluación diagnóstica. Entonces, en la evaluación diagnóstica, les preguntan
qué tanto ustedes saben de un plano cartesiano. Entonces esto lo voy a dar por alto. Y más bien la clase la voy a empezar a centrar en explicar qué es el plano cartesiano o que estemos de acuerdo cómo funciona. Un plano cartesiano, como a lo mejor muchos de ustedes ya escucharon, es un lugar o es un sistema para encontrar puntos, ¿sí? Sin que los puntos se repitan. De hecho, se dice puntos unívocamente. No se repiten los puntos y cada punto está representado por un par único de números. Entonces, las partes del plano cartesiano son las siguientes. Tenemos el eje Y, el eje X. Al eje Y le llamamos el eje de las ordenadas. El eje X también se le llama eje de las abscisas, ¿sí? Entonces, no es común, de hecho, que digan abscisa. Ordenada sí se utiliza mucho, entonces simplemente eje X horizontal, Y vertical. Nunca es muy importante que recuerden eso. La X va a la horizontal, la Y va a la vertical para que no vayan a cometer errores. Son dos rectas numéricas, es decir, aquí se encuentran todos los números reales dos veces. Números positivos van a la derecha en el eje horizontal, negativos van hacia la izquierda. Números positivos van hacia arriba en el eje vertical, números negativos van hacia abajo. Y como tenemos este cruce, decimos que el cero o el origen se encuentra en el centro. Luego se van a generar cuatro partes del plano bien diferenciadas, delimitadas por los dos ejes. Entonces se enumeran los cuadrantes como 1, 2, 3 y 4. Y para que no se les olvide, el orden de los cuadrantes siempre van contra las manecillas del reloj. Entonces empezamos en el positivo, ¿sí? Ese es el 1. Entonces siguen el sentido contrario, antihorario. Entonces, digamos que un reloj avanzaría al revés hacia acá. Entonces este es el 2. El reloj avanza al revés hacia acá. Este es el 3. Y el reloj avanza hacia atrás, hacia acá. Entonces este es el 4. ¿Sí? Si ustedes avanzan como un reloj normal, del 1 pues pasan al 4, o sea, van al revés. ¿Sí? Entonces vean que la idea del plano cartesiano es muy sencilla. Ahora, para lo que van a utilizar el plano cartesiano aquí, un plano cartesiano se puede utilizar para indicar ángulos. ¿Sí? Entonces hay una regla universal que tampoco se les debe de olvidar. El eje X positivo contra las manecillas del reloj siempre es el inicio de las mediciones de los ángulos. Entonces, el lado inicial para medir un ángulo siempre, siempre es el eje X positivo. Por eso, en todas estas imágenes, el lado inicial vean que siempre está aquí. ¿Sí? Eso es bien, bien importante que lo recuerden. Ahora, un ángulo positivo es aquel ángulo que su dirección está contra las manecillas del reloj. ¿Sí? Entonces los ángulos positivos siempre se mueven contra las manecillas del reloj. Entonces todos estos ángulos que están aquí dibujados, tenemos un ángulo que se indicó en el cuadrante 1. Este es un ángulo agudo. ¿Sí? Entonces este es un ángulo positivo porque la flecha aquí o el giro apunta contra las manecillas del reloj. Por ejemplo, este es un ángulo obtuso, o sea, mayor a 90, menor que 180 grados, y también es positivo porque el giro que estamos haciendo es regresando la manecilla del reloj. Aquí les pone otro ejemplo, un ángulo en el cuadrante 3, ¿sí? Que ya es un ángulo entrante, que es mayor a 180, menor a 360. Y aquí este ángulo queda en el cuadrante 3, entonces este sigue siendo positivo. Y este que ya es casi un ángulo cerrado de 360, también es un ángulo positivo. Entonces los ángulos siempre se miden contra las manecillas del reloj a partir del eje X positivo. Entonces estos son giros positivos y esto tiene una aplicación bastante práctica. No sé si les ha pasado, si les ha sucedido que quieren quieren aflojar un tornillo, quieren poner un tornillo y como que tienen que adivinar hacia dónde girar para apretarlo o para sacarlo. No sé si les ha pasado de que o saben o el tornillo está muy apretado y no saben si lo están apretando más o si de verdad lo están aflojando. No sé si alguna vez les ha pasado algo así. O que Sí, tienen profe.
Sí, profe, a mí. O que tienen dudas de para dónde mover la llave del gas para que se abra o para que se cierre, o llaves de paso para el agua. Entonces hay una regla, o sea, para que se entienda mejor por qué los ángulos se miden contra las manecillas del reloj. De hecho, yo siempre, a su edad, yo pensaba, ay, pues lo más sencillo sería igual que los relojes. No, hay una cosa que se llama la regla de la mano derecha. Hagan lo siguiente, abran su palma y hagan que todos los dedos de su mano, menos el pulgar, queden en dirección de la flecha. ¿Sí? Hagan de cuenta, hagan que su mano, los dedos de su mano, apunten como en esta dirección. Y se van a dar cuenta que si quieren hacer con todos los dedos de su mano la forma de esta flecha, el pulgar va a apuntar hacia ustedes. ¿Sí? Entonces, esto es un poquito difícil de mostrar. Por cómo se llama, o sea, necesito ahí sacar unas fotos de mi mano, cosa que no me he dado el tiempo de hacer. Pero si ustedes apuntan, ¿sí? O, por ejemplo, pueden hacer con su mano el símbolo de like, ¿no? Así como el de bien, que su pulgar apunta hacia arriba. Entonces, hagan que su pulgar apunte hacia ustedes y van a ver que los dedos de su mano siguen la dirección de giro de estas flechas verdes. Entonces, si ustedes giran un tornillo en esta dirección, verán que su pulgar apunta hacia ustedes. Entonces, eso quiere decir que si ustedes giran hacia un tornillo, el tornillo va a salirse, va a empezar a caminar hacia arriba, entonces lo van a aflojar. Si ustedes giran el tornillo en el sentido contrario de estas flechas, el tornillo va a entrar, es decir, ponen los dedos de su mano en dirección contraria a esta flecha y van a ver que el pulgar apunta hacia adentro de la pantalla. Entonces esa es la dirección que hay que apretar, que hay que hacer para que el tornillo se apriete o baje. ¿Sí? Sí queda clara la idea de la regla de la mano derecha y así se llama y es muy útil para distintos conceptos en física. Se utiliza para calcular direcciones de campos magnéticos, para calcular torcas, para calcular momento, y hasta para calcular, ¿cómo se llama? Direcciones de campos magnéticos o fuerzas magnéticas. Entonces es una cuestión muy universal, se llama regla de la mano derecha. Entonces siempre que tengan dudas para dónde girar, ¿sí? Ustedes hagan que su pulgar diga, quiero sacar el tornillo, haz que tu pulgar apunte hacia arriba y los dedos de tu mano se van a curvar en la dirección que le tienes que dar vueltas para que eso pase. ¿Sí? Y así no tienen que andar adivinando. Eh, esta regla tiene una excepción. Hay algunas llaves, como las llaves del gas, que es un tornillo como externo que funciona al revés. Entonces, una llave del gas funciona, no cumple la regla de la mano derecha, pero son de esas pocas excepciones. Pero todos los tornillos aplica. Entonces, para medir ángulos negativos, lo único que tenemos que hacer es hacer que el ángulo vaya como en la dirección al revés, ¿no? Ahora, no sé si hasta aquí hay alguna duda o algún comentario. No, profe, todo bien. Sale, muchas gracias. Entonces, vamos a proseguir. Eh, Resulta que si ustedes sacan el seno, coseno, tangente de distintos valores de ángulos, ustedes pueden obtener resultados positivos o negativos en distintas ocasiones. Nada más que no nos hemos enfrentado hasta ese momento a algo como eso. Entonces, por ejemplo, para encontrar puntos en el plano cartesiano, digamos, antes de pasar a esto, para que esto se entienda muy bien, nos conviene tratar de encontrar algunos puntos por aquí. Por ejemplo, ahí donde está colocada la manita es el punto 1,1. ¿Sí? Siempre se señala primero la X y luego se señala la Y. Entonces aquí en el editor de ecuaciones, o sea, lo que voy a ir haciendo, ayudándome de ese plano cartesiano, voy a señalar los distintos puntos. Entonces, por ejemplo, 1,1 sería este. Y se escribe de esta forma. Por ejemplo, si tú quieres 2 a la derecha y 1 para arriba, que sería ahí donde está colocada la manita en la pantalla, ¿sí? 2 a la derecha, 1 para arriba, la forma de escribirlo sería 2,1. Entonces, el primer número siempre les dice la horizontal, es decir, la X. El segundo número siempre les dice la vertical.
que es la Y. Por ejemplo, mi manita la voy a colocar acá. Entonces, este punto, ¿cuál sería? Sería moverse 4 a la izquierda, 3 para abajo. Entonces, este punto estaría denotado por -4, es decir, el primer punto les dice qué hicimos en la X, es decir, nos movimos 4 espacios hacia la izquierda, y luego el segundo punto les dice la Y. Entonces, bajé 3 espacios, entonces este punto se denotaría así. Entonces vamos a tratar de asociar cómo son los signos en el plano cartesiano, para que la idea quede lo más clara posible. Cuando tenemos dos números positivos, tenemos que estar en el cuadrante 1, es decir, por acá. X positiva y Y positiva, tiene que ser un punto que esté aquí. Cuando tenemos X negativa y Y positiva, estamos en el cuadrante 2. ¿Sí? Digamos, ahorita no importan los números, ahorita usé estos como ejemplos para que encontraran puntos en cada parte, pero o sea, lo importante aquí es que quiero que ubiquen los signos. Si los dos números son negativos, es decir, van a la izquierda y van para abajo, estarán en el cuadrante 3. Finalmente, si tenemos a la X positiva y a la Y negativa, están en el cuadrante 4. Entonces, estos son los signos que ustedes deben de obtener en cada cuadrante. Por ejemplo, si les digo menos 3,4, ¿sí? Quiere decir que estamos en el cuadrante número 2. Negativo el primer número, positivo el segundo número. Si yo les digo menos 1, menos 8, los dos números son negativos, tengo que estar en el cuadrante 3. Entonces el menos 1 está acá, el menos 8 está para acá abajo. Entonces estamos en la tercera parte. ¿Sí? Entonces este es el cuadrante 1. Los cuadrantes siempre se señalan con números romanos. Entonces este es el cuadrante 2, este es el 3 y este es el 4. ¿Sí? Ahora, con esa idea podemos definir cuáles son los signos, ¿sí? Cuáles deben de ser los signos que se obtienen en las funciones trigonométricas. Ahora, ¿cómo es que va a funcionar? Si aquí en el plano cartesiano siempre vamos a tomar como la línea de partida, entonces el ángulo siempre se mide a partir del eje horizontal. Entonces el eje horizontal en el plano cartesiano siempre va a ser el cateto adyacente, ¿sí? Porque a partir de aquí se mide el ángulo. El eje vertical o la parte vertical del triángulo, la altura del triángulo, siempre va a ser aquí en el plano cartesiano un cateto opuesto. Y la hipotenusa, pues bueno, ya saben, la línea más larga. Entonces aquí les dice, el seno es positivo. ¿Por qué es positivo? Vean que esta es la línea R y esta es la línea X y esta es la línea Y. Entonces, vean que la X es positiva y la R esta siempre es positiva. Entonces, positivo entre positivo da positivo. Entonces, si ustedes sacan el seno con su calculadora de cualquier número que esté entre 0 y 90, les tienen que dar un número positivo. ¿Sí? Por ejemplo, si sacan seno de 30, de 20, de 45, de 89, de 90, siempre el seno son números positivos. Con el mismo argumento podemos sacar el coseno. El coseno es esta y es la hipotenusa. Entonces estos dos siempre son positivos. Entonces positivo entre positivo da positivo. Entonces estos son los valores que hemos estado manejando. Siempre que ustedes sacaban el seno, el coseno, la tangente de cualquier número, les daba un número positivo. Ahora vamos a trabajar con números que son más altos que 90, es el objetivo. Es generalizar estos conceptos de trigonometría a cualquier valor de ángulo. Por ejemplo, si ustedes sacan el seno de un ángulo que está entre 90 y 180, por ejemplo, sacan el seno de 135, les tiene que dar un número positivo, ¿sí? Y otra vez, el seno se hace con la Y, ¿sí? Con esta línea, entonces vean que estamos en la parte positiva del eje vertical, ¿sí? Y la R siempre es positiva, que es la hipotenusa. Si ustedes sacan el coseno de un número mayor a 90
o menor a 180 les va a dar un número negativo. Si tienen su calculadora, por ejemplo, hagan el coseno de 100 grados y van a ver que la calculadora les marca un número negativo. Y la explicación es que ahora estamos, o sea, el cateto adyacente, hagan de cuenta que se volteó para acá, entonces este triángulo de aquí se forma de manera equivalente con esta línea. Y esta línea ya está en los números negativos. Entonces van a tener un número negativo entre un número positivo, pues les va a dar negativo. La tangente, tienen positivo en la Y, negativo en la X, entonces más entre menos, pues les da menos. Si ustedes sacan, por ejemplo, la tangente de 120 grados, de 170 grados con su calculadora, no importa el número que les dé, pero va a ser un número negativo. ¿Sí? Entonces a esto se refiere con los signos de las funciones trigonométricas. Por ejemplo, si ahora vamos para acá, tenemos negativo y negativo. Negativa el horizontal y negativo el vertical. Acuérdense, R siempre es positivo. Entonces ustedes sacan el seno de un ángulo que esté entre 180 y 270, ¿sí? Les va a dar un número negativo. Por ejemplo, el seno de 200 grados tiene que ser un número negativo. El seno de 270 les tiene que dar 1, por ejemplo, menos 1. ¿Sí? El coseno es negativo, tienen negativo con este, positivo con este. La tangente de un ángulo que está entre 180 y 270 es positiva, porque el cateto adyacente, que va a ser que aquí está marcado con punteada, está en la parte negativa, y el cateto opuesto pues también está en la parte negativa. Si ustedes hacen la tangente de, por ejemplo, de 200, 210, 220, etcétera, hasta 270 les va a dar un número positivo. Y en el último cuadrante, pues bueno, siguiendo las mismas reglas, el seno de números de un número que esté entre 270 y 360 les va a dar negativo, el coseno positivo y la tangente negativa. Por ejemplo, pueden escribir el seno de 340 grados, ¿sí? Y eso les tiene que dar un número negativo en su calculadora. Entonces, es muy fácil de entender esto, y aquí les presentan una mnemotecnia para que, para que se acuerden de cómo se funciona, que es con la palabra cust, ¿sí? Entonces, únicamente aquí todo es positivo, aquí solo el seno es positivo, entonces como solo el seno es positivo, coseno y tangente tienen que ser negativos. Tangente aquí es positivo, entonces quiere decir que es seno y coseno aquí deben de ser negativos, y aquí el coseno es positivo, entonces aquí seno y tangente tienen que ser negativos. ¿Sí? Entonces es una regla para que se lo aprendan, aunque yo opto más que lo sepan como por lógica, ¿no? Que sepan usar esta lógica. La hipotenusa, que aquí siempre fue representado con la letra R, siempre fue positiva. Y bueno, aquí ya nada más ven de qué lado del cuadrante estaban, si X y Y era positiva o eran negativas, y ya con eso completan el signo que deben de esperar de aquí. No sé si hasta el momento haya alguna duda, y bueno, lo último que les ponen aquí pues es el resumen de todos, ¿no? O sea, en el cuadrante 1, seno, coseno y tangente positivos, y los recíprocos, por ejemplo, el seno vean que va igual que la cosecante, el coseno va igual que la secante, y la tangente pues va igual que la cotangente. Entonces, si se preguntan cómo vale la cotangente, secante y cosecante en los distintos cuadrantes, repiten valores con sus correspondientes. Entonces, vamos bien, vamos mal. Todo bien, profe. Sale, entonces voy a terminar explicando este ejemplo. Dice, se pretende hallar el valor de una función trigonométrica para el ángulo que se encuentra en posición normal, ¿sí? Y su lado terminal está sobre el punto 4, menos 3. Es decir, cuando aquí decimos que se trata de un ángulo en posición normal, se refiere a que se midió respecto al X positivo, ¿sí? Entonces localizan el punto de acá, 4 a la derecha, 3 para abajo, y van a ver que tienen que sacar todo este ángulo, ¿sí? Entonces con esto ustedes pueden, la idea es que ustedes obtengan el valor del ángulo verde,
¿sí? De hecho, podemos obtener el valor del ángulo verde y el valor del ángulo rojo. Entonces, primero vamos a obtener el ángulo rojo. Eh, porque es el más fácil, porque es más fácil porque tenemos un triángulo. Entonces, para obtener este ángulo rojo, nada más aplicamos lo que ya sabemos de trigonometría. La más larga es la hipotenusa, el más como queremos obtener el ángulo rojo, este es el cateto opuesto y este es el cateto adyacente. Entonces, vemos que el cateto adyacente, de acuerdo a la figura, mide 4 y el cateto opuesto mide 3. Y este triángulo ya lo hemos usado hasta el cansancio. Aquí la hipotenusa mide 5, es el triángulo 4, 3, 5. ¿Sí? Entonces queremos obtener este lado. Y este lado lo podríamos obtener con cualquier función trigonométrica, ya que ya tenemos todos los lados del triángulo. Tenemos el 3 de aquí, el 4 de acá y el 5 de acá. Entonces, lo que hace aquí el libro, se pone, o sea, obtiene la hipotenusa, que es de 5, y se pone a escribir todas las funciones trigonométricas. ¿Sí? Este es cateto opuesto, hipotenusa, cateto, y este es el recíproco, ¿no? Hipotenusa, cateto opuesto. Luego aquí tiene cateto adyacente, hipotenusa, hipotenusa adyacente. Luego aquí tenemos cateto opuesto, cateto adyacente, cateto opuesto. ¿Sí? Y con cualquiera de estas tres de arriba y con su calculadora ustedes pueden obtener el ángulo rojo. Lo único que tienen que sacar es el seno inverso de 3/5 o el seno, aquí se equivocaron, creo que aquí debe decir coseno, miren, otro error del libro. ¿Sí? Aquí le tachen, si tienen su libro a la mano, táchenle aquí y ahí debe decir coseno. Y así encuentran todas las funciones trigonométricas. Y para ver cuánto vale el ángulo, por ejemplo, se puede hacer con el seno. ¿Sí? Entonces, hacen 4 entre 5, eso les da 0.8, saquen el seno inverso de 0.8 y eso les va a dar 53.13. Entonces, el ángulo rojo es de 53.13 y si quieren el ángulo verde, a 360 le quitan ese número. ¿Sí? Y el ángulo verde tiene que ser de 306.86. Entonces vean, son cosas ya son cosas muy sencillas. O sea, conceptos nuevos que empezamos a combinar con el plano cartesiano, pero ya todo lo podemos hacer. Ahora, la conclusión de este problema sería, vamos, permítanme escribir los resultados. Entonces dijimos que el ángulo verde, sí, de hecho el ángulo verde lo voy a señalar simplemente aquí con un color verde, valga la redundancia. Pero vamos a poner el rojo y luego vamos a poner el verde. Entonces el ángulo rojo que sacamos fue de 53.13 y el ángulo verde fue de 306.86. ¿Sí? Entonces vean, son problemas muy simples, muy sencillos, y lo que ustedes pueden hacer para acabar de verificar el resultado, usen el ángulo verde. Entonces, por ejemplo, si sacan el seno de ese ángulo verde, si sacan el seno de 306.86, les tiene que dar un número negativo. Si ustedes sacan el coseno de ese número, les tiene que dar un número positivo. Y si ustedes sacan la tangente de ese número, les tiene que dar un número negativo. Entonces lo pueden corroborar con su calculadora. ¿Sí? Ojo, funciona con con el ángulo pequeño no, porque ese lo usamos para obtener el valor. Entonces, muchachos, la clase la voy a dejar hasta aquí para que haya momentos de dudas o si quieren verificar alguna otra información. Y en este caso, les pido que traten de hacer la lectura de las primeras páginas del bloque 5, ¿sí? Para que las siguientes clases, conforme yo vaya discutiendo más problemas y ejercicios, a ustedes les pueda parecer más simple el tema, ¿no? O sea, aquí la novedad es de que vean que empezamos a combinar el plano cartesiano con
con las razones o funciones trigonométricas.